aquí nuevamente en este espacio que nos brindan los amigos de Akinpech para seguir conversando un poco de los temas que nos gustan, que nos apasionan, en este caso pues la ortodoncia evidentemente. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de casos retadores, ¿cierto? De casos que nos llegan con raíces cortas y cómo manejarlo. Muchas veces nos da temor, un temor válido, de cómo manejar o cómo llevar a estos pacientes que ya vienen maltratados o por alguna condición sistémica o una condición natural de la persona tiene las raíces comprometidas. Evidentemente, pues esto compromete la posibilidad de manejo eficiente en un tratamiento de ortodoncia, pudiese comprometer incluso los objetivos de un tratamiento, pero bueno, vamos a ver algunos, les traigo dos casitos de éxito en casos de pacientes con alteraciones importantes a nivel de las raíces, sobre todo las raíces que más nos llaman la atención, evidentemente son las anteriores, por el compromiso en la sonrisa. Y hay algunas estrategias biomecánicas que yo particularmente aplico y que se las voy a compartir el día de hoy para trabajar estos casos que tienen una alteración o periodontal o radicular importante que nos genera este problema. Y hablando un poquito sobre esa situación, podemos establecer qué nos diferencia a nosotros de un caso complejo con un caso simple. La complejidad de un caso en ortodoncia no está dada básicamente por lo visual del apiñamiento o por el caos que podamos observar, dientes apiñados, dientes montados. Por el contrario, muchas veces esos casos que son tan visibles, tan visualmente afectados, generalmente tienen resultados muy buenos y bastante impactantes a la percepción de las personas, ¿no? Los casos realmente complejos no vienen por allí, no son estos casos donde vemos ese apiñamiento tan severo o esa situación clínica evidente, ¿no? Los casos realmente complejos en la ortodoncia es cuando tenemos limitaciones para el movimiento. Sabemos que en ortodoncia lo más fácil, usualmente, generalmente lo más fácil es mover un diente. Lo realmente difícil es no mover un diente o trabajar con dientes con afección. En este caso, afecciones periodontales, afecciones radiculares, compromisos sistémicos o pacientes maltratados por iatrogenia. Otros de los escenarios de casos complejos pueden ser, por ejemplo, los casos de transposiciones, como esta foto que tenemos aquí en la parte superior. La corrección de una transposición es un escenario muy complejo, porque al momento que queremos llevar los dientes a su posición original, las tablas vestibulares se comprometen. El daño periodontal o pacientes periodontalmente comprometidos, pues imagínense, está comprometido el tejido de soporte y nosotros en teoría tenemos que mover esos dientes en ese tejido de soporte. Entonces, pues son situaciones bastante importantes de analizar. Para resumir un poco de cómo podemos diferenciar un caso realmente complejo a un caso que si se maneja desde el punto de vista de plan de tratamiento, estrategia de obtención de espacio de manera sencilla, podemos decir que en pacientes poco colaboradores, eso es un punto fundamental. Podemos ser los mejores ortodoncistas, contar con los mejores sistemas, pero si el paciente no es colaborador, cualquier caso sencillo se puede complicar. Están también los pacientes con alteraciones motoras, cognitivas, pacientes especiales, ¿verdad? Que tienen estas limitaciones que van a complicar un poco esa colaboración. Cuando hay alteraciones sagitales verticales y transversales severas, estos pacientes quirúrgicos o que están en el borderline, en el límite, para ser manejados en combinación con cirugía. Cuando hay compromisos biológicos, y aquí es el tema que nos atañe, ¿verdad? Cuando hay compromisos biológicos de raíces cortas, enfermedad periodontal, compromiso de tablas óseas, fenestraciones, gingivitis, periodontitis, pacientes maltratados por una ortodoncia mal llevada. Por ejemplo, esta fotografía que tenemos aquí en la parte inferior es una paciente que seguramente tenía un apiñamiento severo, colocaron brackets y pues los dientes siempre se van a mover. En este caso se fueron todos hacia adelante porque no hay espacio, se reabsorben las raíces, se horizontalizan los dientes y se genera un problema periodontal y estructural bastante importante. Y pues fíjense, estas radiografías que tenemos aquí son casos que hemos manejado, raíces cortas, extremadamente cortas, reabsorbidas patológicamente, incluso en escenarios de mordillas abiertas ya hemos podido corregir con un muy buen resultado. Dientes retenidos con pronóstico desfavorable y la anquilosis dental también son unos retos que nos dan dolor de cabeza. Lo peor en la ortodoncia es que existe un paciente con un diente anquilosado. Eso es bastante complejo. Pero bueno, vamos a ver algunos casitos con respecto
al manejo de pacientes con raíces cortas. Y en base a esto, hay diversas biomecánicas que particularmente yo aplico cuando estas raíces están en la zona, estas raíces cortas están en la zona anterior y queremos tener algún movimiento de esos dientes. Y estos casos pues representan estos retos clínicos que nos llegan a consulta: dientes severamente proclinados, dientes reabsorbidos. Este casito lo vamos a ver a continuación y vamos a ver cómo lo manejamos. Dentro de las biomecánicas, para estos casos complejos y estas situaciones clínicas, una de ellas específicamente para los dientes comprometidos con una proporción corono-radicular deficiente, tenemos las mecánicas de contacto. Estas son bautizadas básicamente, las bauticé yo por cómo se efectúa básicamente. Aplican mucho en pacientes con necesidad de espacio, con dientes muy proclinados, con raíces cortas en la zona anterior. Básicamente consiste en la obtención eficiente del espacio, ya sea por extracciones o distalización, y colocar básicamente los dientes que estén afectados sin bracket, dejar esos dientes sin bracket, pero con la sujeción o el contacto del alambre de manera eficiente. Muchas veces colocamos unos gusanitos de resina para que haya un soporte vertical del alambre, o a veces colocamos ligeramente las cadenas elastoméricas, de manera que haya un contacto y que podamos llevar esos dientes a una mejor posición sin la fricción que genera el hecho de tenerlos con bracket y un alambre friccional redondo rectangular que pueda exacerbar esta situación de daño radicular. Cuando hay un hábito instaurado, un hábito de lengua, por ejemplo, y está ese golpe en la deglución contra los dientes anteriores que muy probablemente están también afectados, pues es importante controlar la lengua, ya sea con recordatorios linguales, con rejilla, con aparatología miofuncional. El anclaje inteligente, saber dónde tenemos que frenar nosotros el movimiento para llevar eficientemente los dientes al espacio que nosotros estemos ubicando. Es también un punto básico en el manejo y el trabajo de estos casos con compromiso, estos casos complejos. Estrategias de torque, no necesariamente el torque se hace a través de torsión en el alambre. Tenemos estrategias de torque a través de elásticos, tenemos estrategias de torque a través de la fabricación de resortes de torque, como el torque spring, tenemos estrategias de torque a través de estrategias en el bondeo, etcétera, etcétera. Hay unas mecánicas que yo llamo mecánicas sin contacto, cuando queremos mesializar y llevar al contrario, en vez de retraer los dientes anteriores con las llamadas mecánicas de contacto sin colocar bracket, también tenemos la posibilidad de mesializar o protraer los dientes en posterior en escenarios donde tengamos raíces cortas, como por ejemplo esta foto, que estos dientes están prácticamente reabsorbidos, no tenemos laterales, estamos mesializando los caninos. Generalmente en estos casos colocamos un arco de acero con una especie de adelantamiento. Este adelantamiento es básicamente para que no haya fricción en los dientes anteriores, para que el alambre no pegue, por eso se llaman mecánicas sin contacto. Y a través del riel del mismo alambre colocar un close coil, un resorte cerrado que vaya llevando la protracción de esos dientes posteriores hacia adelante sin tocar la parte anterior, y poder mantener de una manera más prolongada esos dientes con un pronóstico reservado en la boca. Y posteriormente, pues por supuesto la retención. La retención es fundamental, establecer una retención inteligente, una retención miofuncional, una retención adecuada a cada caso para poder tener una estabilidad a largo plazo. Vamos a ver este caso. Este caso es un paciente que llegó pretratado, llegó con un overjet impresionante, lo podemos ver acá en la foto inicial, ahorita se las voy a mostrar mejor. Evidentemente, un paciente que probablemente tenía un apiñamiento severo, colocaron brackets, se horizontalizaron mucho los dientes anteriores, se reabsorbieron incluso algunos dientes en la parte anterior. Y esta es nuestra paciente, una paciente de 24 años. Imagínense usted, una paciente muy joven, clase 1 esqueletal, con una normodivergencia, una clase 2 molar bilateral y una clase 2 canina bilateral, con raíces cortas de los incisivos anteriores, curva de espía acentuada, overjet aumentado y una mordida cruzada entre el 27 y el 37. Este es el análisis de nuestra paciente. Fíjense que los dientes están tan horizontales que levantan el labio en la sonrisa. Esta no es una fotografía para evidenciar la inclinación de los dientes, y de hecho ya los vemos ahí bastante horizontales. Cuando vemos su radiografía, pues vemos esta severa proclinación y protrusión de los dientes anteriores, con una inclinación bastante severa, por un mal manejo del diagnóstico inicial o del espacio. Estos dientes, aunque se vean alineados, estos dientes gritan que necesitan espacio. Es una paciente clase 1 esqueletal, como podemos ver allí, y es una paciente donde sus incisivos superiores están severamente proclinados. Fíjense, la norma es de 116, los tenemos en 140,
y severamente protruidos. Sin duda alguna, esos dientes hay que echarlos para atrás. Necesitamos una mecánica eficiente de obtención del espacio. Aparte, nuestra paciente es una clase 2 canina bilateral muy severa y sabemos que el espacio lo necesitamos postero superior. En un caso como este, ya maltratado, es difícil que nos pongamos a distalizar como tal. Aquí decidimos optar a hacer las extracciones de los premolares y mecánicas de contacto para no afectar más esas raíces cortas en la zona anterior y poder ir llevando esos dientes hacia atrás simplemente con la obtención del espacio y el contacto anterior. Es decir, un apiñamiento de menos 7.2, un apiñamiento severo, aunque no veamos los dientes apiñados o desalineados, aquí hay un apiñamiento severo porque esos dientes están fuera de sus bases óseas. Eso lo corroboramos con nuestros modelos de estudio, con nuestro análisis panorámico, ya vemos las raíces cortas en la zona anterior. Obviamente en estos casos tenemos que tomar nuestras imágenes de Conbin para cuantificar realmente la longitud coronaradicular. Esto es una proporción prácticamente de 1 a 0. De 1 a 0.1, o sea, generalmente la proporción ideal es de 1 a 2. 2 de raíz por 1 de corona. En este caso prácticamente tenemos la corona. El listado de problemas, pues un apiñamiento severo enmascarado, con proclinación severa, reabsorción radicular severa, desviación de líneas medias, overjet aumentado. Dentro de las biomecánicas, lo primero, pues obtener ese espacio, unas biomecánicas de contacto sin brackets en los dientes anteriores, anclaje y deslizamiento individual de los caninos y mecánica sin fricción con botones de resina para llevar poco a poco los dientes hacia atrás. Para cubrir nuestros objetivos, mejorar el perfil facial, corregir el apiñamiento maxilar y mandibular y pues obtener todas nuestras relaciones funcionales ideales. Eso lo hicimos a través de las extracciones de los primeros premolares superiores, consecuencias de arcos de nitis superior e inferior. Colocamos un aparato de anclaje para sostener o mantener ese espacio que logramos a través de las extracciones de los premolares, hacer la distalización individual del canino y poder a través de las mecánicas de contacto llevar los dientes anteriores hacia atrás. Posteriormente, pues toda la parte del detallado y la retención, que se las voy a mostrar aquí en fotitos. Y es más o menos, esta es digamos, la secuencia que se hizo con nuestro caso. Colocamos un transpalanance, quitamos el primer premolar superior, sin colocar brackets en la zona anterior. Fuimos llevando o distalizando el canino con anclaje para la obtención de la clase 1 canina a través de nuestras mecánicas de contacto en la zona anterior. Perdón, empezamos a llevar, a perder un poco de anclaje también ya una vez que consolidamos el canino y ya posteriormente empezamos con nuestras mecánicas de contacto sin bondear los dientes centrales a generar retracción sin mayor fricción en las raíces para mejorar la inclinación y mejorar la relación anterior. Este fue el aparatico que colocamos, un transpalanance. Aquí vemos cómo hicimos las extracciones. Fíjense que no hay brackets en la zona anterior que está afectada. Básicamente estamos llevando los caninos hacia distal, colocamos unos gusanitos de resina para sostener verticalmente el arco, pero al mismo tiempo ese arco está presionando y al tiempo de obtener el espacio, esos dientes empiezan a moverse de una manera más fisiológica hacia atrás. Aquí tenemos unas pequeñas cadenitas en la zona anterior de sujeción sin colocar brackets en los dos dientes anteriores que son los más afectados. Fíjense cómo se empiezan a mover los dientes, se genera de hecho un diastemita entre los dos centrales, empezamos a consolidar las relaciones caninas. Aquí con mecánicas de contacto con la cadena elastomérica y unos botoncitos de resina seguimos llevando hacia atrás un poco los dientes anteriores para inclinarlos de una manera más efectiva. Colocamos unos botoncitos de resina, fíjense cómo todo se va mejorando, ya no hay tanto overjet, nos ayudamos un poco con la mecánica de elásticos en la zona anterior, dobleces de primero, segundo y tercer orden en la zona posterior para ir engranando. Fíjense los botoncitos de resina que colocamos para cerrar el espacio en la parte anterior. Esto lo hicimos con unos separadores y aquí con cadenas elastoméricas muy leves, porque pues lo que no queremos es invadir esos dientes y miren el resultado final. Nunca colocamos brackets en los dientes anteriores, pudimos moverlos, pudimos inclinarlos, pudimos perfeccionar la alineación en la zona anterior, pudimos corregir el overjet. Sigue siendo una paciente clase 1 esqueletal. Su incisivo superior de 141 lo pudimos llevar a 120 y nunca le colocamos brackets. Nunca alteramos esa situación radicular, no se exacerbó, digámoslo así. Miren los cambios en la inclinación del incisivo superior gracias a esta mecánica eficiente. Ya incluso una vez que nosotros retroclinamos un poco por efecto del paso del rayo, se ve un poco mejor incluso en la radiografía panorámica final el resultado de estas raíces.
Estas son un poco las comparativas de inicio, progreso final con el manejo de estos dientes. Al principio no colocamos brackets en ninguno de los incisivos y al final, pues como los laterales sí tenían un poco más de raíz, allí colocamos un poco más colocamos brackets. Fíjense cómo mejoramos la relación canina, clase 1, clase 2 funcional. La relación canina del lado izquierdo estaba muy clase 2, la consolidamos en clase 1 y mejoramos la relación clase 2 funcional del otro lado. Mejora la forma de arco, mejora la inclinación de los dientes. Colocamos un retenedor fijo sobre todos estos dientes que estaban afectados. En la parte inferior fue básicamente el manejo de la alineación, nivelación, el stripping, el detallado y la retención para el soporte con elástico. Fíjense el cambio del incisivo, al cual nunca le colocamos braquecitos a través de estas mecánicas de contacto. Y finalmente un retenedor circunferencial con soporte de cinturón vestibular en la parte anterior. Vamos a ver este otro caso que también es bastante dramático, un caso pretratado, maltratado, en el cual igualmente colocaron brackets, se alinearon los dientes, se proclinan los dientes, se exacerba con un hábito de lengua por la abertura que se genera en la parte anterior, se reabsorben las raíces y se complica el panorama. Esta era nuestra paciente y nuestra paciente así sonreía, prácticamente los dientes los tiene volados hacia afuera. No hay raíces en la parte anterior. Y aquí le habían dicho a la paciente, oye, mira, ya vamos a retirar los brackets y a finiquitar el tratamiento porque ya no sabían más qué hacer. Y básicamente el error es no cuantificar la necesidad de espacio que tenemos que optar o conseguir para poder llevar estos dientes hacia atrás. Aquí se complica con la lengua, se complica con un hábito y empieza esa situación. Cuando recibimos esta radiografía, las manos en la cabeza, ¿verdad? Una reabsorción radicular importante en la zona anterior, una proclinación severa en la interposición lingual, la mordida abierta, premolares reabsorbidos, realmente un panorama crítico. Cuando vemos el CONBIN, la proporción coronaradicular, sobre todo en los dientes superiores, estaba bastante crítica. ¿Qué hicimos? Pues lo primero que hay que hacer aquí es retirar toda esa aparatología que está causando daño, obtener una estrategia de obtención de espacio. Esta paciente gritaba que necesitaba espacio para acomodar sus dientes, pegaban gritos que necesitaban espacio. Ya en este punto no podemos distalizar con tornillos, ya los dientes tienen mucha afección, por lo que pues decidimos hacer extracciones de premolares para tratar de mejorar ese perfil. La lista de problemas: un apiñamiento severo, enmascarado, con una proclinación severa, una reabsorción radicular severa con un compromiso periodontal, una mordida abierta por un hábito de lengua instaurado que exacerbaba mucho más esa implicación y esa complicación. Dentro de las biomecánicas, lo primero, la obtención del espacio, era radical. Esta paciente no podía mejorar o no podía tener una resolución si no teníamos espacio, no había manera, no es imposible porque los dientes no caben, hay que llevarlos a sus bases óseas. En este caso la obtuvimos gracias a las extracciones. Hicimos mecánicas de contacto sin bracket en los dientes afectados con cadenas de torque, un anclaje y deslizamiento individual de los caninos y recordatorios linguales para el hábito de lengua. Y así fue evolucionando nuestro paciente. Fíjense cómo espontáneamente, solamente con la obtención eficiente del espacio, en este caso con las extracciones en los premolares, van a ver cómo de una cita a otra, esta paciente, obviamente también quitando el hábito de lengua que exacerbaba esa situación, sin colocar brackets, fíjense cómo la mordida se va cerrando de una manera espontánea. ¿Por qué? Porque colocamos recordatorios en la parte palatina, quitamos la lengua de allí y empiezan a trabajar los labios. Los labios empiezan a trabajar generando presión y como tenemos espacio en la parte posterior, los dientes empiezan a ceder. Aunado a esto, con la presión que hacemos con los arcos en la zona anterior para que los dientes empiecen también a irse. Fíjense cómo aquí ya nos empezamos a apoyar en mecánicas de elástico porque nos urgía tener una mayor retracción anterior para que no existieran puntos de contacto en la zona anterior y poder generar un mejor overjet y poder ir cerrando mucho más la mordida, aun cuando no teníamos brackets en la zona anterior. Fíjense cómo con esta cadenita de torque seguimos retroclinando más los dientes, controlando las fuerzas. Evidentemente aquí pues, se nos inclina un poco más el molar, que eso no nos preocupa, eso lo vamos a solucionar posteriormente, pero miren cómo empezamos a ver un overbite eficiente sin ni siquiera haber tocado los dientes anteriores con bracket. Básicamente, obtención del espacio, mecánicas de contacto y un manejo eficiente del mismo.
Fíjense en esta cita, esta es una cuarta cita, realmente bastante en una etapa temprana del tratamiento, ya tenemos overbites, ya tenemos mejor acople posterior, seguimos cerrando los espacios en la zona posterior, ya la paciente se siente muy bien, ya puede cerrar los labios, ya puede morder y tenemos una relación adecuada en los caninos, no hemos exacerbado ni hemos afectado los dientes en la zona anterior con la colocación de brackets, que siempre en casos de raíces cortas hay que tratar de evitar en lo posible la fricción de estos dientes a través de aparatología fija. Pues se puede postergar lo más que se pueda hasta el final si queremos de repente alguna pequeña corrección vertical, podemos hacerlo, pero mientras más los podamos postergar, como otras biomecánicas eficientes, pues lo podemos hacer. Y así pues pudimos ayudar a esta paciente a cambiar el perfil y ella está mucho más adelantada. Próximamente se la vamos a compartir en las redes sociales y realmente ella estaba muy contenta porque pues le habían dicho que prácticamente estaba desahuciada de que ya le iban a quitar esos braquecitos y pues estaba en una situación muy comprometida. Ya actualmente tienen mucho más overjet, tienen mucho más overbite y próximamente se los vamos a mostrar. Pero es un caso que nos muestra eficientemente cómo con biomecánicas inteligentes podemos trabajar estos pacientes con raíces cortas, siempre tomando en cuenta la parte periodontal. Evidentemente siempre de la mano con un periodoncista, que toda la parte del periodonto esté lo más sana posible, tratar de aplicarle la menor injuria a un diente con un pronóstico reservado y siempre informarle al paciente que son dientes con pronóstico reservado. No somos magos, ¿verdad? Como para predecir que esos dientes van a estar allí toda la vida, pero aguantan. Nosotros tenemos casos de raíces completamente reabsorbidas que hemos manejado con mucho cuidado y que están allí con su soporte, cuidando la función, cuidando la estabilidad. Espero que estos casitos le hayan servido de mucho aprendizaje y pues próximamente vamos a seguir con nuestras charlas de educación continua, compartiendo casos, compartiendo lo que hacemos día a día en este mundo de la ortodoncia y pues siempre agradecidos con los amigos de Akin Pech que nos brindan esta ventana, esta pequeña ventana para conversar y compartir lo que hacemos en nuestro trabajo, siempre apoyados evidentemente en los brackets y en toda la aparatología y materiales que nos brindan los amigos de Akin Pech Orthodontic. Nos vemos en una próxima oportunidad.